En la última clase estuve calculando el límite de Chandrasekhar y discutiendo a continuación las supernovas de tipo 1A, ¿os acordáis? Después vimos los datos de esas supernovas que indicaban que el universo se estaba acelerando, ¿verdad? Tenía aceleración positiva. Y empezamos a discutir algunas posibles interpretaciones de esos datos. Que no fuera realmente una aceleración, sino que fuera una atenuación debida al polvo, lo que sea. Bien, asumiendo que es una aceleración, había escrito esta ecuación en el último párrafo y, bueno, esto venía de la ecuación de la aceleración de Friedman, la segunda ecuación de Friedman, y lo último que había observado es que si la aceleración es positiva, para que el lado derecho también sea positiva, pues uno de estos coeficientes que relacionan la presión con la densidad debería ser negativo. Se ve, ¿verdad? Si esto es negativo y tiene que salir positivo, pues esto tiene que ser negativo. Luego al menos uno de ellos es negativo, porque la densidad es positiva, claro. Una manera de reescribir la aceleración era en términos de este parámetro de aceleración Q0, en el que hemos dividido por la densidad crítica y hemos dejado aquí las fracciones de la densidad crítica, las omega sub i. Como Q0 tiene el signo contrario que la aceleración, porque se pensaba que era un parámetro de deceleración, si la aceleración es positiva, Q0 es negativo. Y me sigue enseñando que la omega sub i, una de ellas al menos, tiene que ser negativa. ¿Vale? Bueno, la materia ordinaria no se comporta así. Si uno tiene una cierta densidad de materia, la presión puede que sea despreciable o puede que sea positiva, ¿no? Pero el que la presión sea de signo contrario a la densidad no es algo que haga la materia ordinaria de ningún tipo. Por tanto, sea la sustancia a la que le echemos la culpa de esa omega negativa, no le podemos dar nombre de materia, le vamos a dar nombre de energía. O sea que dentro de las posibles interpretaciones de este fenómeno de aceleración está el que haya una forma de energía que tenga presión de signo contrario a la densidad. De hecho, por los datos está bastante cerca de -1. Así que ese es el razonamiento, porque seguro que habéis oído hablar de energía oscura alguna vez. Es oscura porque no se acopla al electromagnetismo, es algo que no vemos, mediante rayos X, microondas, luz, lo que sea. Y es una forma de energía por darle una palabra que encaje en la ecuación de Friedman y que no sea materia, porque ya sabemos que la materia no puede hacer eso, con una negativa. Bueno, pues en la situación anterior a 1998, lo que teníamos era omega m aproximadamente 0,3 por los datos de cúmulos de galaxias y galaxias que hemos discutido, ¿vale? Y esto pues era minoritario. Había una cierta contradicción porque el universo parecía plano, pero había materia insuficiente, con lo cual siempre había una cierta comunidad de gente que proponía que en efecto hubiera algo de este tipo, una constante cosmológica, una energía oscura o algo así, ¿vale? Pero no era el estándar completamente aceptado. Hasta 1998, hasta los datos estos de las supernovas, había una cierta contradicción y no se sabía cómo resolverla. Había varias posibilidades. Total, que la densidad de materia respecto a la densidad crítica era de orden 0,3, aunque el universo fuera plano. Entonces, con esos datos, ¿qué se esperaba para Q0? Pues se esperaba un Q0, lo meto aquí. Hay un factor 1/2. Omega sub i, que he dicho que es aproximadamente 0,3. Despreciamos la radiación, así que ese 0,3 viene aquí. Y luego, por 1, más 0, ya que la materia no relativista pues tiene una presión muy baja. De manera que aquí ponemos un 0 por la omega de la materia no relativista, o de la materia oscura, ¿vale? Y el número que queda es un 0,15. O sea que el parámetro de deceleración que se esperaba medir con estos experimentos de supernovas, de una manera conservadora, habría sido 0,15. No lo fue, ¿vale? Las medidas que ajustaréis en el laboratorio computacional con los datos de 1998 decían que Q0 era algo así como menos 0,6 más menos 0,2. Fijaos que está a 3 desviaciones de 0. O sea que es una señal ya... Además es una señal compatible no compatible con 0
y que además dos grupos distintos veían, ¿vale? O sea que esto fue bastante convincente. Por tanto, si Q0 es negativo, la aceleración que tiene el signo contrario es positiva, el universo se está acelerando. ¿De acuerdo? Bueno, con los datos de hoy, si vais a las tablas del Particle Data Group, PDG universalmente, que compila montones de datos, ¿no? Pues el Q0 es menos 0,54 más menos 0,02. Así que en los últimos 20 años lo que ha pasado es que el error se ha reducido un orden de magnitud. Sabemos que se acelera con mucha más precisión que entonces, pero ya esto se ha estabilizado. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la interpretación como energía oscura. Es una forma de energía que tiene esta curiosa propiedad. ¿Vale? Veamos alguna más. Por daros otra interpretación física, o sea, otra magnitud física que entraría en las ecuaciones de esa forma, voy a hablar un segundo de la viscosidad de volumen, que es este punto del programilla. ¿Vale? ¿Quién sabe lo que es la viscosidad de volumen o segunda viscosidad? Están relacionadas. Nadie. ¿Quién me sabría decir qué es la viscosidad? La de cizalla, la ordinaria. Seguro que habéis visto este dibujo. ¿Vale? Si uno dispone dos placas en un fluido, mantiene una placa fija e intenta desplazar la otra. Esto es un movimiento de cizalla, de tijera, ¿verdad? La velocidad del fluido que está pegado a esta placa tiene que ser muy pequeña. La velocidad del fluido que está pegado a esta placa tiene que ser prácticamente la velocidad de esa placa. Entre medias hay un gradiente. Entonces la viscosidad de cizalla es una resistencia a ese flujo. Hay una velocidad del flujo en la dirección X, pero hay un gradiente en la dirección Y. ¿Vale? Entonces la viscosidad de cizalla lo que hace es oponerse a ese flujo. Eso lo tenéis claro, ¿no? Se mide en poids en el sistema CGS, ¿verdad? Bueno, pero aquí lo que hay es un gradiente en la dirección perpendicular a la velocidad. ¿Qué pasa si el gradiente es en la misma dirección del flujo? Eso no lo habéis visto nunca. Eso aparece cuando uno estudia fluidos no compresibles, al revés, fluidos compresibles. ¿Vale? Cuando un fluido es compresible, se puede resistir, puede generar entropía resistiéndose a esa compresión o a la expansión, que es por eso por lo que puede tener que ver con el universo, ¿no? Es por lo que entra aquí. Cuando uno tiene una explosión, cuando uno tiene una onda de sonido de frecuencia muy alta, hay una viscosidad más además de esta. ¿Vale? Funciona así. Uno tiene un sistema que se está expandiendo y hay un gradiente en la misma dirección que el flujo. ¿Vale? Es decir, aquí la velocidad es más pequeña, aquí la velocidad es mayor, aquí la velocidad es mucho más grande. Pero eso es precisamente lo que pasa en la expansión de Hubble del universo. ¿Vale? O sea que es relevante la imagen. Si uno tiene una expansión en la que el fluido se está dilatando, la viscosidad relevante es la de volumen. ¿Lo veis? Bueno, ¿qué efecto tiene esta viscosidad de volumen? Si uno estudia un poquito de mecánica de fluidos, pues lo que tiene que hacer es cogerse la ecuación de la aceleración, que ya conocíamos, a segunda entre A es menos 4 pi g tercios de ρ, eso es esto que anda por aquí, más luego viene 3 veces la presión, ¿de acuerdo? Eso es esta misma ecuación de la aceleración. Bueno, pues lo que hace la viscosidad de volumen es reducir un poquito la presión. En un fluido ordinario, una ecuación similar a esta, pues para la atenuación del sonido, de una onda de choque o lo que sea, aquí llevaría a un término de signo contrario a la presión que se debería a la resistencia de la viscosidad de volumen. ¿Vale? Atentos a la palabra signo contrario a la presión. Esa expresión es exactamente lo que hace falta aquí. Una de ellas es negativa. ¿Vale? O sea que en principio esto os puede dar una interpretación física de ese fenómeno. ¿Por qué no funciona? ¿O por qué no funciona de manera obvia? Pues porque no se conoce ninguna sustancia que tenga los valores numéricos que se ven en el universo. Podéis tirar de esta referencia, Gagnon y Legouche, es un Journal of Cosmology and Astroparticle Physics desde 2007. Básicamente, uno tiene una presión efectiva, que sería la presión ordinaria, y en cosmología aparece un término más que lleva A punto partido por A, y la viscosidad de volumen, se le suele dar esa letra. Entonces, si cogemos presión aproximadamente cero, materia no relativista, materia oscura,
toda esa presión negativa viene dada por la viscosidad de volumen. ¿Vale? Eso es una imagen física de qué puede significar esa expansión, ¿no? Bueno, puedo despejar. Es menos 3 por la viscosidad de volumen, que es la z griega, por h, de donde despejo la z, menos 1 entre 3h, y ahora vendría la presión efectiva, que es menos, donde esto es la omega, que hemos asumido menos 1, omega lambda, esto es la densidad de esta forma de energía, que viene a ser, hemos dicho 0,7, de la densidad crítica. Y bueno, si despejo, pues queda que la viscosidad de volumen es 0,2, que es este 0,7 entre 3, los signos se cancelan. Abajo va la constante de Hubble, que sabemos que vienen a ser 14 por 10 elevado a 9 años luz, y la densidad crítica. Bueno, y esta combinación numérica, la densidad crítica entre ese número, pues no se sabe a qué sustancia corresponde. Y por eso Gagnon y Legouge lo que hacen es llamar a esto pegamento oscuro. Es una viscosidad de volumen que se debe a una sustancia que realmente no conocemos. Con lo cual da una imagen física muy bonita de qué puede ser la lambda, pero no es muy predictivo. Simplemente tenemos que inventar otra forma de energía oscura o de viscosidad oscura, cuyo valor numérico viene dado por las observaciones. O sea que no se predice nada, básicamente. Pero bueno, da una imagen que está bien. ¿Vale? En concreto, esta gente propone una nueva partícula y dicen que si tiene masa mayor que 0,01 electronvoltios, spin 0 y acoplo mayor que 2 por 10 elevado a menos 5, puede funcionar. Y no he seguido el tema en detalle para saber qué cotas hay sobre tal partícula. Bueno, más interpretaciones. Vamos con quizá la más sencilla y la más popular, que es la interpretación como constante cosmológica de Einstein. Me voy a meter con este párrafo, casi voy a hacer esto antes, añadir un parámetro que sea la constante cosmológica, y luego a lo mejor explico el multiplicador de Lagrange. De la constante cosmológica habéis oído hablar, ¿verdad? Bueno, todo esto viene del prejuicio que tenía Einstein, ¿verdad? Él quería un universo estático, por razones históricas, y la ecuación de Poisson, incluso, de manera newtoniana, como vimos, no permite un universo estático. Esto era un prejuicio de la época. Vamos a intentar reconstruir el razonamiento. El potencial gravitatorio de Poisson satisface el potencial gravitatorio de Newton satisface la ecuación de Poisson, dado por la densidad. Como sabemos, esto da lugar a una aceleración de la gravedad, g, que es menos el gradiente de ese potencial. Si quiero un universo estático, no puedo tolerar esa aceleración. En un universo estático no puedo tener la materia acelerándose de un sitio a otro. Entonces se invoca que la aceleración sea cero, pero eso implica que phi sea constante. Si phi es constante, su laplaciano no puede ser la densidad, salvo que la densidad sea cero. Así que un universo en el que hay algo no parece que pueda ser estático. ¿Vale? Si es estático, la densidad es cero, malo. O, bueno, la alternativa es meternos en el lío de los infinitos que vimos a principio de curso. Montar esferas alrededor de qué punto, que llegan hasta infinito, etcétera, es bastante jaleoso. Bueno, lo que Einstein propuso es lo siguiente. Vamos a colocar una constante en esta ecuación. La densidad a escala cosmológica es muy pequeña. Aquí la densidad es muy grande, pero a escala cosmológica, como ya hemos visto, es muy pequeñita. O sea que eso es una constante muy pequeñita y no es descabellado decir que hasta aquel momento se había pasado. Simplemente era tan pequeña que no se había medido. Solo cuando uno tiene en cuenta un sistema enorme, aparece la constante. ¿De acuerdo? O sea que eso no estaba en contradicción con nada. Se puede permitir introducirlo. ¿Sí? Porque claro, esto del universo estático, en un universo en el que hay materia, es como esperar que uno tira una pelota hacia arriba y la pelota se queda flotando y no se va a infinito si tiene velocidad de escape ni vuelve a caer, ¿vale? Lo que está pasando aquí es que la materia tira de la pelota, el centro de la Tierra tira de la pelota y vuelve a caer. Entonces el universo pues tiene que hacer algo parecido. Si tiene velocidad de escape se va, si no le llega la energía recolapsa. Pero lo que no puede hacer es quedarse quieto. Es como esperar que uno tire una cosa al aire y se queda quieta. Eso es un universo estático.
Bueno, pues para resolver ese problema, Einstein modifica la ley de la gravedad introduciendo esa constante aquí. Inmediatamente, como él ya sabía relatividad general, por razones que no se os escapan, se lo lleva a la formulación relativista y en la ecuación de Einstein que vimos, la constante la voy a pasar al lado izquierdo de la ecuación, queda así. El tensor de Einstein, acordaos que esto era el tensor de Ricci cambiado de traza. Por aquí el tensor de energía, momento, tensiones, la contribución de la materia y energía. Esto sería la ecuación de Einstein y ahora tiene un término más. Como eso es una ecuación entre tensores, aquí tiene que ir un tensor, ¿vale? Y la manera de volver a sacar esta ecuación con esta lambda aquí es poniendo simplemente la métrica G mu nu, ¿vale? Bueno, desde un punto de vista moderno esto es inevitable. Voy a ponerlo por aquí. Esto para Einstein fue una solución desesperada, ¿no? Cambiar las ecuaciones para adaptarlas a lo que él creía que eran las cosas. Desde un punto de vista moderno, los lagrangianos, ¿cómo se construyen? Primero uno escribe las simetrías que tiene que tener un lagrangiano, en este caso la homogeneidad, la isotropía, tal. Una vez que uno tiene las simetrías, decide hasta qué orden va a funcionar ese lagrangiano. Y de ese orden para abajo todos los términos tienen que estar, salvo porque si un término es cero, tiene que haber una razón de fuerza que lo ponga a cero, si no será un número, ¿vale? O sea que desde el punto de vista moderno de teorías efectivas, esto es algo que se ha desarrollado en teoría de campos, en física de partículas, pues esto es inevitable. Introducir este término, ya que las dimensiones de G mu nu pues son energía al cuadrado, G mu nu es una energía al cuadrado, y las dimensiones de la métrica, ¿no? Pues son de energía elevada a cero. Con lo cual, ese tensor tiene menor dimensión que ese tensor. Con lo cual, desde el punto de vista moderno de teorías efectivas, en un lagrangiano, si no hay ninguna simetría que prohíba esto, tiene que aparecer. Eso es una regla de Feynman que pasa de boca a boca, ¿verdad? Todo lo que no está prohibido es obligatorio. Así que no hay razón para que esa lambda no aparezca en las ecuaciones de la gravedad. ¿Sí? Simplemente no se había detectado hasta 1917, 1918. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es si esta lambda la tengo que dejar de este lado izquierdo de la ecuación con la G mu nu o pasarla al lado derecho, ¿vale? La pregunta es lambda parte de la geometría, entonces la dejo donde la tengo ahora mismo, en el lado izquierdo, o parte de la materia, entonces la paso al lado derecho. En este caso hablaría de energía oscura, en este caso hablaría de constante cosmológica. Bueno, eso es un tema quizá de interpretación, pero claro, si fuera parte de la materia y estuviera del lado derecho, a lo mejor tiene alguna propiedad que podamos estudiar, y ahora explicaré alguna. Y si es parte de la geometría, entonces es una constante al mismo nivel que la G de Cavendish. ¿Por qué la G de Cavendish? El 6,67 por 10 a la menos 11, esa constante, ¿dónde ha salido? Pues al mismo nivel tendríamos esa lambda, ¿vale? Bien, voy a volver a hablar de él como energía oscura, me lo paso para este lado, o sea, tal como está aquí es la constante cosmológica. Vamos a hablar de él como energía oscura otra vez. Entonces, puedo definir un tensor de energía oscura, le vamos a poner un superíndice lambda mayúscula, que no es un índice de Minkowski, si queréis lo podéis poner entre paréntesis para no confundirlos, que indique que ese tensor pues pertenece a esta propiedad nueva, ¿vale? Y que va a ser lambda entre 8πg por G mu nu. ¿Vale? Es un tensor que es proporcional a la métrica. Es decir que T lambda mu nu va a ser lambda entre 8πg, lambda entre 8πg en la diagonal y 0 fuera de la diagonal, con un índice arriba y un índice abajo, porque la métrica con un índice arriba y un índice abajo es la matriz de identidad.
Pero claro, si comparo con cómo tiene que ser un T ordinario, para un fluido perfecto, esto era ρ menos P menos P menos P. Con lo cual, comparando, aquí veo ρ, aquí veo menos P, y veo que son iguales. Que es lo que teníamos antes. ¿Vale? O sea que la interpretación de una constante cosmológica, si me la llevo al lado derecho, me devuelve la energía oscura que decíamos antes en la ecuación de Friedmann. Entonces se puede hablar indistintamente de la una o de la otra. Esto es lo que llamábamos omega, o W, ¿no? Vale, pues los datos nos indicaban que omega lambda, que es la densidad ρ lambda entre ρ c, ¿qué es ρ lambda? La tengo que leer aquí, lambda entre 8 pi g. Lambda entre 8 pi g entre la densidad crítica, pues tiene que ser 0,7. Eso explica los datos de supernovas y es comparable y mayor que la densidad de materia. La densidad de materia habíamos dicho que era aproximadamente 0,3. Claro, por eso el que esto fuera una viscosidad de volumen es un poco raro, porque ¿cómo puede ser que una propiedad que es una corrección a la presión sea mayor que la propia densidad? O sea, que aunque la imagen física es correcta, el número es difícil de tragar. Bueno, pues quizá lo más sencillo sea decir que la teoría necesita un parámetro más. Eso pasa muchas veces. En el modelo estándar hay un montón de parámetros. El modelo estándar de física de partículas ahora mismo tiene 22 parámetros. El modelo estándar cosmológico al final solo tiene 7. O sea que no es tan grave. En otros campos está peor. Bueno, todas las ecuaciones quedan modificadas, ya que tenemos un término más. Si nos quedamos con esa interpretación para guardar el sitio, si queréis, como omega lambda, pues todas las ecuaciones que teníamos con omega m van a tener un término más. Así que a todas las ecuaciones que teníamos anteriormente, si donde veáis una omega, ir para atrás y añadirles un término más. Yo solía escribir con puntos suspensivos, por ejemplo, había escrito esta. La materia más la radiación más la curvatura igual a 1. Era la regla de suma cosmológica. Pues ahora sabemos que aquí, de manera efectiva, hay que añadir un término omega lambda, ¿vale? Para representar como una densidad de energía este fenómeno. ¿De acuerdo? Bueno, este número hemos dicho que es 0,315 con un error de 13. Estos datos ahora son del satélite Planck. Los que conté antes eran de supernovas, pero del fondo cósmico de microondas, que vamos a empezar inminentemente con él, pues se deduce también que, esto lo midió el satélite Planck hace 2015, que omega m es 0,315 con un error de 13, omega r es 4,17 por 10 elevado a menos 5, h a la menos 2, h recordemos que era 0,7 hoy, en la época del Big Bang fue mucho mayor, pero traído al día de hoy, la densidad de radiación es despreciable. La curvatura pues es menos 0,04 más menos 0,04, que es compatible con 0. Y la omega lambda, que es la contribución mayor a esta regla de suma cósmica, es 0,685 con un error de 13. Si queréis, más menos 0,013. ¿Vale? O sea que los datos parecen decir que estamos en un universo plano, dominado hoy por la constante cosmológica, con una contribución no despreciable de la materia y una contribución despreciable de la radiación. Pero donde esta materia, en su mayor parte, es oscura, de los estudios de los cúmulos de galaxias y también de la nucleosíntesis, a la que llegaremos en pocos días. ¿Vale? ¿Cómo queda la ecuación de Friedmann, que vamos a resolver enseguida? Y luego al final de la clase daré la de la distancia por luminosidad. Pues en la ecuación de Friedmann tenemos
A punto partido por A, esta es la primera ecuación, la de la velocidad, no la de la aceleración. A' partido por A al cuadrado es igual a h0 cuadrado omega m entre A cubo más omega r entre A cuarta más omega k entre A cuadrado. Todo esto ya lo sabíamos. Y ahora hay un término más, que es omega lambda, que no depende de A. Por eso también la llamamos energía de vacío, ¿verdad? Como discutíamos en la última clase. Esta omega lambda se puede ver como la contribución del propio vacío a la energía. Eso se entiende en física cuántica, excepto que el orden de magnitud sale completamente mal. Se entiende con la analogía del mecanismo de Higgs, excepto que el orden de magnitud sale completamente mal. O sea, ¿por qué es un número tan pequeño? A saber. ¿Vale? O sea, que esta lambda no se diluye. Puede que sea un fenómeno parecido a esos, pero no se entiende el orden de magnitud. Entonces, la E lambda por unidad de volumen es constante. Y de ahí el nombre del otro día, energía de vacío. Bueno, pues otra interpretación para la gente que sabe relatividad general. Los demás podéis ignorar este epígrafe, solo son 3 minutos. Otra interpretación que tenemos por ahí es como un multiplicador de Lagrange. ¿De dónde viene esto? Pues pensando en la acción de Einstein-Hilbert, de la que se derivan las ecuaciones de campo de Einstein. Como sabéis, uno puede sacar las ecuaciones de campo a partir de un lagrangiano. ¿Eso suena? Bueno, en el curso de relatividad general podríais haberlo visto. Si no lo habéis visto, no es muy difícil. Lo que hay que hacer para ver que las ecuaciones de Einstein salen de aquí, pues es sacar una derivada. Hay que variar esta acción respecto a la métrica, g mu nu, y las manipulaciones las conocéis de sobra. Hay que sacar esa variación, igualarla a cero, integrar por partes, igual que se hace en mecánica clásica para sacar las ecuaciones de Euler-Lagrange, o las de D'Alembert, o las que sean. ¿Vale? Si sacáis estas manipulaciones, volvéis a las ecuaciones de Einstein. Excepto que, tal como he puesto lambda, las ecuaciones de Einstein son las que teníamos escritas hace 5 minutos, con un término más, lambda g mu nu. ¿Vale? Si quito este término, saco la ecuación habitual. Bueno, esto habría que sumarle la acción de la materia. Tal como lo he escrito, no hay materia. Esa ecuación simplemente diría que g mu nu es 0. El tensor de Einstein es igual a 0. Ahora diría que g mu nu, y le tendría que sumar el término lambda por la métrica, es igual a 0. Si le sumo la parte de la materia, entonces sale el lado derecho con el t mu nu. ¿Se ve? Bueno, pero si uno escribe así una acción, esto de aquí parece el multiplicador de Lagrange, ¿verdad? Lo que está, sabéis que cuando uno toma variaciones de una acción sometida a una ligadura, una manera de hacerlo es tomar las variaciones de la acción menos un término que incorpora la ligadura. Pues incluso la letra es la misma, por coincidencia. Lagrange utilizaba la letra lambda para los multiplicadores. ¿Cuál sería la ligadura a la que estamos sometiendo la variación de la acción? Pues estaríamos diciendo que esto de aquí, la integral de la raíz de menos g por d4x, sería constante al tomar variaciones respecto a la métrica. ¿Vale? ¿Os acordáis de cómo se utiliza el método de Lagrange en los multiplicadores? Ese cálculo de primero. Bueno, entonces, si esto es constante, ¿esto qué es? Es la integral sobre el jacobiano veces d4x. Eso es el elemento de volumen. O sea que lo que estaríamos diciendo es que el volumen del espacio-tiempo sería constante. Es decir, las ecuaciones de Einstein vienen de variar esta acción R, la curvatura escalar, respecto a la métrica, manteniendo el volumen del espacio-tiempo constante. Problema. ¿Por qué esto no es muy atractivo? Pues porque el volumen del espacio-tiempo es infinito, ¿no? En un universo abierto o plano, que también tiene volumen espacio-temporal infinito, no recolapsa. Eso es infinito. Entonces decir que
varío respecto a algo manteniendo infinito constante no es demasiado atractivo, así que no se usa mucho, ¿vale? Pero bueno, en principio, formalmente parece un multiplicador de Lagrange. Sí. Bueno, posibilidades, como veis, no faltan. Este es el que acabo de hablar. Voy a hablar de uno más, pero antes, en 30 segundos, os voy a dar la interpretación antrópica, ¿vale? ¿Esto qué es? Los que practican la interpretación antrópica, por ejemplo Steven Weinberg, premio Nobel, lo que dicen es que nos rendimos. Esta constante en realidad no tiene ningún significado físico claro, simplemente está ahí, es un término en el lagrangiano que toma un valor, nos rendimos a intentar darle más significado. No es la primera vez. Por ejemplo, imaginemos que nuestro universo fuera el sistema solar y nos preguntábamos qué significado tiene la distancia Tierra-Sol. La distancia Tierra-Sol pues es un parámetro que ha caído donde ha caído. Sabemos que en la galaxia hay montones de estrellas con montones de planetas y cada uno tiene un planeta a una cierta distancia de su estrella. Y no hay ningún significado especial a que haya condensado una piedra a una unidad astronómica del Sol, ¿verdad? Y la razón por la que vemos eso, podíamos haber visto un número parecido, pero no podíamos haber visto un número enormemente diferente, porque si no, no estaríamos aquí para observarlo, ¿vale? Eso es el principio antrópico. Es decir, a lo mejor hay otras secciones del universo que están fuera de nuestro horizonte, que no vemos, y que tienen otros valores de la constante lambda. Y simplemente la mayoría de los valores posibles de lambda no son habitables, pues porque todo recolapsa demasiado deprisa, o todo se expande demasiado deprisa y no hay tiempo de que se formen estructuras, cualquier razón de ese estilo, ¿vale? Y si lo que queremos es que haya tiempo de que se formen estrellas, de que explosionen como supernovas y siembren el cosmos de elementos pesados de los que estamos hechos, no solo hidrógeno y helio, y de que se formen estrellas de segunda generación, que tengan planetas, etcétera, y pueda surgir la vida, pues lambda tiene que tomar un valor parecido al que tiene. Podemos haber visto 2 veces menos, 2 veces más, pero no algo completamente distinto, ¿vale? Esa es la interpretación antrópica. Bueno, entonces aquí no habría, si alguien acepta esto es fenomenal porque ya ha terminado. El número es el que es y hemos acabado. Entonces, esto es muy cómodo. Uno tiene un parámetro en las ecuaciones y se dedica a ajustar los datos de cosmología y hasta ahora funciona todo. ¿Cómo se podría romper esto? Pues viendo, por ejemplo, una de las cosas que se buscan es que esta constante cosmológica en realidad es parte del lado de la materia y al final sí que tiene un poquito de evolución. No es simplemente una constante proporcional al volumen, ¿vale? Y eso son los modelos de quinta esencia. Entonces la pregunta clave, creo yo, hay otras, pero la pregunta que yo creo más aguda es si esta constante cosmológica depende o no del tiempo. Entonces ya no sería constante. Automáticamente, si es algo que evoluciona, pues tendrá otra naturaleza, ¿vale? Bueno, esa pregunta se ha hecho sobre otro montón de constantes, por ejemplo aquí la estructura fina, la que da la separación de niveles en los átomos de hidrógeno, se puede estudiar en espectroscopía, en la carga del electrón, medida por el 4πh/c, ¿no? Bueno, pues se estudia su dependencia con el corrimiento al rojo. Aquí tenemos el desplazamiento al rojo 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, se estudia hacia atrás. Y aquí tenemos delta de alfa, que recordad es 1 entre 137 dividido por alfa, es decir, su variación en tanto por 1. Y fijaos que las bandas de error pues son muy compatibles con 0. Acá hay algún punto que se desvía, pero eso es lo que uno espera de una distribución estadística de un montón de medidas distintas, que alguna se desvíe. Lo raro sería que todas pasaran por aquí, ¿no? Eso querría decir que los errores están infraestimados o que alguien está haciendo trampa. Al revés, que los errores están sobreestimados o que alguien está haciendo trampa, ¿no? O sea, lo normal es que algún punto se desvíe, como este, básicamente. Este de aquí, a lo mejor. O sea, que esto es estadísticamente totalmente compatible con que la constante de estructura fina de física atómica no depende del tiempo, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se puede hacer lo mismo para lambda? Pues eso es lo que se está estudiando. Se toman datos de cosmología hacia atrás y ahora se intentan partir para ver si a distintas ventanas de corrimiento al rojo la constante cosmológica toma el mismo valor. De momento no se ha encontrado una dependencia en el tiempo. Bueno, los modelos que uno utiliza a veces para ajustar esa dependencia en el tiempo sean modelos de quinta esencia. Supongo que esto viene de las 4 fuerzas, la electromagnética, la fuerte y tal, pues la quinta fuerza, pues una quinta esencia, ¿no? Entonces, aquí el espacio de parámetros sería densidad de materia,
densidad de constante cosmológica de 0 a 1, los modelos planos están por aquí, la suma de omega lambda más omega m viene a ser 1, y ahora habría un parámetro más que va hacia arriba, que es esta omega, o esa w, que sería la ecuación de estado de la quinta esencia. Si es una constante cosmológica, se ha acabado, estamos aquí abajo clavados en -1. Pero a lo mejor ese parámetro evoluciona, y ahora es -1, pero en otro momento fue -0,9, -0,5, ha cambiado con el tiempo. Bueno, ¿cómo se puede sacar una concretización de este tipo de manera de pensar, de la quinta esencia? Pues uno escribe un lagrangiano para un campo escalar, en el que tiene una energía cinética, el campo escalar es Q, y un potencial. Saca la presión y la densidad de ese campo escalar sería un medio de Q punto cuadrado más V, la presión sería un medio de Q punto cuadrado menos V. W, que viene del cociente presión a densidad, vendrá del cociente de estas dos cosas. Lo que pasa es que el cociente de esas dos cosas ya no es constante. Según el universo se expande, habrá que ver la ecuación de movimiento del campo Q acoplada a la cosmología, el campo Q metido en la gravedad de Einstein en un universo en expansión. Entonces el valor de Q está cambiando con el tiempo. Pero si el valor de Q cambia con el tiempo, el valor del potencial también. Entonces, bueno, ese es un modelo típico en el que hay un potencial que hace esto, potencial contra el valor del campo Q, que está evolucionando con el tiempo. Y el tiempo va hacia la derecha, entonces el campo va cayendo, y a lo mejor en la época de la inflación estaba muy arriba, ahora está muy abajo, ¿vale? Ahora el campo sigue bajando potencial abajo, pero va muy despacito, y por eso la constante cosmológica es tan pequeña, es como se interpreta en este tipo de modelos, ¿vale? De nuevo, predicción sobre el valor de lambda, ninguna. El parámetro lambda de la constante cosmológica se ha escondido en la V, o sea que es un cambio del parámetro de un sitio a otro, ¿vale? Predicción respecto a su dependencia temporal, a lo mejor sí. En estos modelos, pues según el parámetro que uno ponga, pues puede predecir que lambda antes era mayor, e intentar buscar eso en el experimento. Así que con los datos cosmológicos lo que se hace es poner cotas. Aquí hay un espacio de parámetros, ese es el parámetro de la ecuación de estado, la W, entonces la constante cosmológica estaría aquí en -1 clavada, y hacia arriba la densidad de materia. Esta gráfica es del año 2000, pero bueno, eso estuvo muy en boga en los años 2000, 2005, 2006. Bueno, lo que hay en esta gráfica son zonas de exclusión. Cada zona tiene un numerito, la gráfica la tenéis en el campus. Ese numerito que es el número de observables cosmológicos con los que ese parámetro entraba en conflicto. Por ejemplo, aquí hay un 6, eso quiere decir que había 6 observables con los que un universo en el que la ecuación de estado era prácticamente 0 y la materia 0,6 entraba en conflicto, ¿vale? 6, 5, 4, 3, 2, la única ventana permitida estaba por aquí, en la que la ecuación de estado estaba pues entre menos 0,5 y menos 1 y la densidad de materia alrededor de 0,3, ¿vale? Bueno, pues ahora esta gráfica un poquito hacia atrás en el tiempo, es lo que se está haciendo, ¿vale? Pues nada, le echáis un vistazo a estas transparencias. Por cierto, ¿habéis observado que he colgado una hoja de problemas? Desde la semana pasada, echadle un vistazo también, por favor, para hacer ejercicios el miércoles, a partir del miércoles, 11 y 20. Bueno. Pues en el libro de Padmanabhan os enseña más posibilidades. Se puede interpretar la constante cosmológica como una variable estocástica que va tomando un cierto valor, como una constante de integración, en fin, hay toda una batería de interpretaciones de esto. Como digo, la más sencilla, compatible con todos los datos actuales, pues es añadirle un parámetro al lagrangiano y hemos acabado. Se ajusta ese parámetro a los datos y no son demasiados parámetros en esta teoría, ¿vale? O sea que no es demasiado grave. A lo mejor no es lo que nos hubiera gustado. Bueno, pues vamos a tomarnos en serio esa ecuación de Friedman con constante cosmológica y vamos a resolver el universo que resulta. Primero, vacío de materia, sin curvatura, y luego pues habrá que ir añadiendo cosas. Vale, pues vamos a empezar por el universo de De Sitter. Es un universo en el que lambda es finita y le vamos a poner curvatura 0.
Esto es relevante porque es como el nuestro en el futuro. Ahora mismo el nuestro tiene una densidad de materia apreciable de 0,3 respecto a la densidad crítica. O si queréis apreciable respecto a la constante cosmológica, 0,3 a 0,7. Pero dentro de unos miles de millones de años, pues con la derivada que llevamos, la materia se habrá diluido más. Entonces habrá quedado solamente la constante cosmológica. Y como vemos que el universo es prácticamente plano, eso quiere decir que el universo en el futuro será de esta forma. Así que es un ejemplo relevante. ¿Vale? Vamos a resolverlo. Vale. Velocidad al cuadrado entre h0 cuadrado, en la ecuación de Friedmann, solo hay un término en el lado derecho, que es omega lambda por a cuadrado. Tal como lo he escrito antes, la reconstruís y pasáis la a para abajo y el h0 al otro lado. ¿Veis la ecuación de Friedmann, que es siempre de la forma a punto cuadrado entre a cuadrado igual a algo? ¿Verdad? Bueno, pues esa es la ecuación de Friedmann para el universo de De Sitter, que tiene curvatura cero, pero constante cosmológica no cero. Cuando vimos el universo vacío, no teníamos este término. O sea, este está vacío salvo por la constante cosmológica. Bueno, la ecuación se resuelve en una patada. A punto entre a es la raíz de omega lambda por h0, pero eso es una constante, si nos creemos que la constante cosmológica es constante, como aparece verse en los datos de momento. Entonces esto se integra en una patada como una exponencial. Ponemos el tamaño en el tiempo que elijamos como punto de referencia para la constante de integración, omega lambda h0 t menos ese punto de referencia. Elegimos un punto de referencia, t sub i, en ese instante el tamaño del universo viene dado por el factor de escala a sub i, y a cualquier otro tiempo pues va exponencialmente. Como el universo vacío, ¿os acordáis? Lo único que ahora se nos ha metido aquí la omega lambda. Eso es un universo en expansión exponencial, ¿vale? Las cosas se van alejando cada vez más, cada vez más, cada vez más. De manera cada vez más rápida. Bueno, este universo tiene edad infinita. No hay un Big Bang. Pero claro, no podemos extrapolarlo hacia atrás. Porque hacia atrás la materia y la radiación eran más importantes. Con lo cual, este es el universo hacia el futuro. Entonces, un observador del futuro, cuando ya no sea capaz de medir la densidad de materia del universo, no sabrá que hubo un Big Bang. ¿Vale? Lo que verá es esto, un universo que parece hacia atrás tener edad infinita. La distancia al horizonte también es infinito. Vamos a sacar la distancia a un objeto que está con desplazamiento al rojo z, distancia geométrica. R de t0 es igual a c integral entre t0 y t, 1 entre elevado a h, t menos t0. T0 es el instante de medición. Mido en el instante t0. Integro hasta st. Y esto es, claro, c entre h0 elevado a h, t menos t0 menos 1, que es igual a c entre h0 por z. Porque esto de aquí es precisamente el cociente de las AES, según esta ecuación. La A cambia exponencialmente, entonces si saco el cociente de 2 se cancela la constante y queda la exponencial entre t y t0. Me he dejado la raíz de lambda, ¿verdad? Raíz de lambda h0, raíz de lambda de omega lambda h0. Eso es. Con lo cual aquí lo mismo, raíz de omega lambda h0, si no me equivoco. ¿Vale? ¿Esto qué es? Si z es pequeño, z es la velocidad de recesión. O sea, que es la ley de Hubble. Los objetos más lejanos se mueven con velocidades mayores. Lo que ocurre que aquí, la ley de recesión es escrita en términos de z. Cuando z se separa de v no son lo mismo. ¿Vale? Entonces este universo de De Sitter, esto es una curiosidad, es el que tiene la distancia a los objetos lejanos proporcionales a z. Es una cosa que caracteriza este universo. Aquel en el que la distancia a los objetos es proporcional al desplazamiento al rojo. Bueno, pues vamos a meterle curvatura. Hasta aquí sin curvatura. Muy sencillo. No porque creamos que la tiene, pero necesitamos tener las ecuaciones
para saber cómo dependen las ecuaciones del parámetro curvatura y poder acotarlo. Será 0 más menos un error, pero para poner ese error hay que saber cómo entran las ecuaciones. Y a lo mejor un día vais a mide y resulta que hay una pequeña curvatura que hasta ahora se nos ha escapado. Es el razonamiento. Bueno, pues se la colocamos, entonces ahora la ecuación de Friedman es más complicada. A punto cuadrado entre h0 cuadrado es igual a omega lambda a cuadrado más omega k. ¿Vale? Esto ya hemos resuelto un par de ellas, ya sabes cómo se hace. Lo que hay que hacer es aislar la a de la t para poder integrar. Omega k raíz de 1 más omega lambda entre omega k por a cuadrado, por una parte, igual a h0 diferencial de t, igual que las últimas veces. Y bueno, pues se trata de integrar esto. Claramente aquí hay un cambio de variable que dependerá del signo que tengamos aquí. ¿Vale? Veamos, si tenemos signo más, eso es de la forma 1 más a cuadrado, sacando fuera la constante, lo que procede es un cambio hiperbólico, ¿verdad? A igual seno hiperbólico de alfa. Eso quiere decir que omega lambda y omega k deben tener el mismo signo para que esto sea positivo, ¿verdad? Entonces procede un cambio hiperbólico. Bueno, si escribo a igual a seno hiperbólico de alfa, pues la raíz es el coseno hiperbólico, y claro, diferencial de a es también el coseno hiperbólico diferencial de alfa, con lo cual los cosenos hiperbólicos se cancelan. Este coseno hiperbólico cancela la raíz y la integral es muy sencilla, igual que la otra vez. En ese caso, si el signo es positivo, pues tenemos que raíz de omega lambda h0 por t menos t sub i es igual al arco seno hiperbólico de raíz de omega lambda entre omega k por a menos el arcoseno hiperbólico de lo mismo con a sub i. ¿Qué puedo hacer? Toda esta constante la puedo pasar al lado izquierdo de la ecuación y absorberla en el t sub i. De manera que de las dos constantes de integración monto solo una. Vamos a ponerle una tilde, va a tener dimensiones de tiempo al final, o sea que la absorbemos y definimos una t tilde sub i, ¿vale? Que no es el tiempo inicial donde empezamos a medir, sino que ha absorbido otro factor, pero nos vale para escribir esto de manera más compacta. Y entonces queda a igual a la raíz de omega k entre omega lambda por el seno hiperbólico de la raíz de omega lambda h0 t menos esa constante. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues suele ser una solución exponencial. Si el tiempo lo llevo hacia adelante, claro, la curvatura se diluye. Recordemos que entraba en la ecuación de Friedman con un... bueno, ese término lleva a cuadrado, luego ese lleva dos potencias menos. En la ecuación de Friedman anterior, este era constante y este llevaba un 1 entre a cuadrado. O sea que si empujo la hacia adelante, corre el reloj hacia adelante, el término con curvatura es subdominante respecto a este, y tenemos que volver a la solución de De Sitter, exponencial, que es lo que hace el seno hiperbólico. El seno hiperbólico tiene dos trozos, elevado a x medios, elevado a menos x medios. Cuando x es grande, el elevado a menos x medios desaparece, queda elevado a x medios. ¿Vale? O sea que esto vuelve a recuperar la solución exponencial de De Sitter. Y solo a tiempos cercanos al inicial, donde la curvatura es apreciable, pues está modificada. Y es un seno hiperbólico en vez de una exponencial simple. ¿Vale? Bueno, esto en realidad es un universo de curvatura constante. Es lo más parecido a un universo de Minkowski, pero con constante cosmológica. Tienen las mismas isometrías que el espacio de Minkowski, invariancia bajo rotaciones y bajo traslaciones. Y aquí ha habido una elección de signo, que es el signo que medimos de la constante cosmológica. ¿Vale? Es aquí. Si la constante cosmológica ocurriera que tiene el signo contrario, eso en nuestro universo no pasa, ya está descartadísimo, pero vale para hacer elucubraciones teóricas y cálculos de otro tipo, por razones que no voy a entrar, en otras áreas de la física.
Pues si la constante cosmológica tuviera el signo contrario, entonces aquí habría que tener cuidado. Bueno, el universo que tiene el signo contrario se llama universo anti-de Sitter. Si este es el de Sitter, el otro es el anti-de Sitter. Si alguien estudia teoría de cuerdas o cosas por el estilo, irá a eso. O sea que si pasamos el signo al contrario, omega lambda negativo, entonces hablamos del universo anti-de Sitter, que se suele acortar a ADS. Vale, cierro este pequeño universo y vamos con otro. Ahora vamos a calcular un universo plano, tiro la curvatura para no complicarnos mucho, pero voy a guardar la materia y lambda. Esto es lo más parecido al universo actual, dentro de no tener en cuenta contribuciones muy pequeñas. Lo más parecido al universo actual es un universo donde el 70% es esa energía oscura o lo que sea, y el 30% es de materia tipo no relativista, aunque sea oscura. ¿Vale? O sea que esto es lo más parecido al universo hoy. Donde digo hoy, digo más o menos 5.000 millones de años, ¿eh? ¿Se entiende? Bien. Bueno, pues ecuación de Friedman, A punto cuadrado entre H0 cuadrado, es la densidad de materia entre A más la densidad de constante cosmológica por A cuadrado. Hacia el futuro, esto se diluye aún más deprisa que la curvatura. La materia se diluye como uno entre el radio al cubo, uno entre el volumen. O sea que hacia el futuro volvemos a recuperar el de Sitter. Pero de momento tenemos aquí un término que no es despreciable, que hay que integrar. Lo mismo, la ecuación se escribe de igual manera. H0 por TF menos TI va a ser una integral sobre la A, que es la integral entre AI y AF. Le voy a sacar una raíz de omega m. A diferencial de A, raíz de A diferencial de A, dividido por raíz de 1 más omega lambda entre omega m a cubo. Esa integral es un pelín más difícil porque lleva a cubo en vez de a. Pero bueno, la miráis en una tabla, se la dais a Wolfram, en matemática, y lo que obtenéis es algo así como 2 entre 3 raíz de omega lambda, logaritmo de AF elevado a 3 medios omega lambda más la raíz de omega lambda AF elevado al cubo más omega m. Cierro paréntesis y resto la condición inicial, cambiando f por i. O sea que h0 por el tiempo que ha pasado desde el punto donde empiezo a medir es igual a este logaritmo menos otro logaritmo donde cambio la f, que está aquí y aquí, por una i. Bueno, la diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente. Tomo el cociente y entonces queda el logaritmo de algo igual a h0 por t, con lo cual puedo exponenciar. Así que exponencio y queda que e elevado a 3 medios de la raíz de omega lambda h0 TF menos TI, ¿esto qué es? Es el mismo factor exponencial de Sitter, más o menos. Como ahora hay materia, nos sale por ahí un 3 medios. ¿Os acordáis de cómo el universo sin curvatura, sin constante cosmológica y con materia se expandía como t elevado a, ¿qué era? 2/3. ¿No? O sea que esto nos sorprende que salga por aquí este factor. Es el universo que además tiene materia. Y por este lado pues tenemos omega lambda a f elevado a 3 medios más la raíz de AF cubo más omega m entre omega lambda dividido por la f por la i. ¿Vale? O sea que entiendo yo que este factor se cancela y queda el cociente de AF elevado a 3 medios entre a elevado a 3 medios, etc. Vale. ¿Qué comprobación se puede hacer aquí? Pues se puede intentar sacar qué pasa si TF y AF son muy grandes.
En ese caso tenéis que recuperar la exponencial de De Sitter, probadlo como ejercicio. Y al revés, ¿qué pasa si TF y AF son muy pequeños? Nos vamos al pasado, o sea, hacia el futuro vamos a un universo de De Sitter. Hacia el pasado la materia estaba menos diluida, pues domina sobre la constante cosmológica. Entonces tenemos que ver el resultado de un universo dominado solamente por materia. Con lo cual la exponencial va a 3 medios de H0 raíz de omega lambda T menos P0. Y lo que queda por aquí es el AF elevado a 3 medios, que pasa al otro lado y me deja AF proporcional a T elevado a 2 tercios. O sea que los dos límites creo que salen. Y volvemos a un universo plano de Einstein-de Sitter. Os quería hacer un resumen de todos estos modelos. Donde decimos modelos cosmológicos, no es que sean modelos del cosmos hoy, lo que son es modelos compatibles con la ecuación de Friedman y un cierto contenido de materia-energía. ¿Vale? Bueno, pues vamos a poner aquí la época en la que pueden ser relevantes, el contenido de materia, el contenido de radiación, el contenido de curvatura y el contenido de constante cosmológica. Y si tienen algún nombre lo pongo por aquí. Bueno, entonces en el futuro acabamos de decir que todo esto, materia, radiación y curvatura, se van a diluir y queda la constante cosmológica, resultando en el universo de De Sitter. Hoy lo que tenemos aquí es el modelo estándar con una explosión primordial y constante cosmológica. Pues tenemos la materia apreciable, tenemos la constante cosmológica apreciable y ni radiación ni curvatura. Y este modelo es el lambda CDM, es la teoría estándar actual de la cosmología, ¿vale? Constante cosmológica y materia oscura fría. Bueno, en la época de la explosión primordial, o gran explosión, la materia era despreciable frente a la radiación. Así que esto era un universo puro dominado por la radiación, que ya discutimos. ¿Os acordáis que iba como una raíz del tiempo, el factor de escala? Bien, en una época menos establecida, pero que se sospecha que hubo, en la fase inicial de esa explosión primordial, se habla de la época de la inflación, en la que el universo estaba mejor descrito por un universo con constante cosmológica y durante un tiempo quizá con curvatura. Y luego la inflación borró la curvatura, ¿vale? Y ese universo, borrada la curvatura, desde luego es un universo de De Sitter. Así que ya los hemos escrito. Bueno, ¿cuántas posibilidades hay en total? Aquí tengo 4 posibilidades para el contenido de materia-energía del universo y cada uno puede tomar 2 valores. Así que 2 elevado a 4. Hay 16 modelos que pueden tener ese tipo de contenido. ¿Vale? Otros que hemos mencionado, no los voy a ponerlos, faltan 12, ¿no? Esos son 4, faltan 12. Pero os voy a recordar otros 4 que sí he mencionado. ¿Qué pasa si tenemos materia, ni curvatura, ni radiación, ni constante cosmológica? Ese es el de Einstein-de Sitter, que era el modelo estándar de la cosmología hasta el año 98. Bueno, tuvo radiación al principio, pero ya a estas alturas estaba diluido. Vale, si tiene de verdad materia, radiación y nada más, ni constante cosmológica ni curvatura apreciable, esto es relevante en una pequeña época después del Big Bang, después de la gran explosión, que es un universo de transición. Para pasar de la explosión primordial, donde dominaba la radiación, a 1000 millones de años después, donde dominaba la materia, en la edad del universo, para pasar de aquí a aquí, del tercero al segundo, hubo que pasar una época de transición. Sería cortita en la historia del universo, y entonces el universo tenía la materia y la radiación en proporciones parecidas. Hoy ya la radiación se ha borrado, está muy diluida. Recordemos que era común entrar a la cuarta. Bien, ¿qué más hay por aquí?
O sea, este es un universo de transición materia-radiación. Luego el universo materia-curvatura. Pues tendría materia y tendría curvatura y no tendría ni constante cosmológica ni radiación, como su nombre indica. Y también hay otro que es radiación-curvatura. Estos son modelos que hubieran podido ser, ¿vale? Este no tiene materia, lo que tiene es radiación y curvatura, como su nombre indica. Son modelos que hubieran podido ser, pero que las enseñanzas de curvatura digan que la curvatura es prácticamente cero, hacen que estén desfavorecidos respecto al modelo cosmológico estándar. Bueno, pues os voy a sacar una ecuación más que os hace falta para la práctica, esto de las supernovas, con la distancia por luminosidad. Para practicar, decíamos que la omega lambda nos va cambiando un poquito hacia atrás las ecuaciones y nos va metiendo un término más. Vamos a escribir una, que es justo la que os va a hacer falta. A ver qué aspecto tiene la distancia por luminosidad en presencia de lambda. Bueno, os recuerdo rápidamente cómo era esa distancia por luminosidad desde el punto de vista observacional y a continuación saco la ecuación teórica. ¿Vale? ¿Esto qué era? Recordáis que la luminosidad aparente, el flujo de energía que recibíamos en un bolómetro, en un telescopio, era la luminosidad total, la potencia que emitía un objeto astrofísico, dividido por 4pi por la distancia al cuadrado en espacio plano. Esa misma fórmula la utilizábamos en un espacio-tiempo de Feynman-Robertson-Walker para definir la distancia por luminosidad. Esa era la definición de D sub L. Y operacionalmente es muy claro, se mide esto, o se conoce esto, si se sabe que es una candela estándar, se mide esto. ¿Vale? O sea que es una definición de BL, donde BL es lo que indica el título, distancia por luminosidad. ¿Cómo se comportaba respecto a la distancia geométrica? A la distancia medida con la métrica de Robertson-Walker. Pues recordemos que había un factor 1 más z, ¿verdad? Teníamos que BL era la geométrica, R0 por A0, esta era la distancia comóvil, si multiplico por el factor de escala sale la distancia geométrica. La podría llamar física, pero como en realidad no es medible directamente, pues no me gusta demasiado llamarla física, así que mejor geométrica. Pero lo que no es comóvil, eso tiene unidades de parsec, no de muescas. Una vez que le he metido R0 por A0 es una distancia que llamaría física, con dimensiones mecánicas. Bien, y esto ha multiplicado por 1 más z, dijimos. Y respecto a la distancia por diámetro angular, esta se obtenía sacando el ángulo que subtendía un objeto de tamaño conocido en el cielo, pues es un factor al cuadrado, ¿verdad? De L era de A por 1 más z al cuadrado. Esta otra también se podía medir si uno tenía una regla estándar en el cielo, sabe de algo cuya longitud se conozca. Bueno, pues ahora la ecuación teórica. Me voy a apoyar en la distancia geométrica, esta ecuación de aquí, para sacar una expresión para esa distancia por luminosidad en términos del parámetro de Hubble, o eventualmente del desplazamiento al rojo. ¿Vale? ¿Con qué intención? Porque esta de L se puede medir mirando a las supernovas, a ver cómo depende el corrimiento al rojo. Y así podemos hacer un ajuste de esa dependencia y sacar los parámetros del modelo cosmológico, las omegas de las que hemos estado hablando toda la clase. Entonces vamos a poner la radial comóvil. La distancia radial comóvil, medida con la métrica de Robertson-Walker, vamos a llamarla chi un momento, era la integral entre 0 y r de r' raíz de 1 menos kr' cuadrado. Esta r es lo que me va a interesar al final. Eso es la distancia radial comóvil. Esta chi, pues es el espacio que recorre un fotón en su trayectoria hacia nosotros desde un cuásar o desde una supernova. Y esto era igual, acordaos de Robertson-Walker, a la integral entre t1 y t0 de diferencial de t partido por at. Ya lo hemos hecho un par de veces, lo hemos escrito un par de veces. Escribís la métrica, ponéis ds igual a 0 para un fotón, haciendo que sea radial, quitáis los términos angulares e igualáis, y quedaba esta ecuación, ¿os acordáis? Ya os lo habéis estudiado, ¿verdad?
Bien, pues vamos a aplicarle la regla de la cadena. Esto aparece en términos de t y quiero pasar al desplazamiento al rojo. Quiero escribir una fórmula para, eventualmente, esta distancia por luminosidad como función del desplazamiento al rojo. Y esto lo quiero en función de los parámetros, pues, omega sub i. Con lo cual, a las supernovas lo que hacemos es medir su desplazamiento al rojo, conocidas las líneas espectrales atómicas, medimos su distancia por luminosidad, porque ya vimos en la última clase que eran candelas estándar, podemos hacer esta reconstrucción, sacar la distancia por luminosidad, eso está tabulado. Entonces, si tenemos una fórmula teórica que me diga cómo cambia esa distancia por luminosidad con z en función de los parámetros cosmológicos, puedo ajustar los parámetros cosmológicos y ver si en efecto omega m es 0,3 y omega lambda es 0,7. Eso es lo que vais a hacer en el laboratorio computacional. Pero claro, nos hace falta esta fórmula, ¿vale? Bueno, pues la manera de agarrarla es por esta R, que bueno, es esta R0 si queréis, ¿vale? Bien, pues ya lo que queda son 3 pasos de cálculo. Le aplicamos aquí la regla de la cadena. Diferencial de t lo escribo como diferencial de t respecto a por diferencial de a, que es lo mismo que diferencial de a entre a punto. ¿Y eso que me deja? La integral entre a1 y a0, diferencial de a entre a punto que acabo de sacar y una a que ya tenía. ¿Vale? Bueno, pues ahora me dejáis multiplicar y dividir por a. Eso es multiplicar por 1. Así que voy a dividir aquí por a, en rosa se ve mejor, y aquí voy a elevar al cuadrado. Eso me sale gratis. Y esto ya es el parámetro de Hubble, claro. Ya lo tengo aquí aislado, por eso he hecho esta manipulación. Con lo cual, ¿qué me queda? Aquí me queda dA entre a cuadrado. Vuelvo a aplicar la regla de la cadena. Entonces observo que el corrimiento al rojo era a0 entre a menos 1. De manera que, si derivo una vez, diferencial de z es precisamente menos a0 entre a cuadrado diferencial de a. Se me cuela un signo, pero el signo lo puedo llevar siempre a los límites de integración cambiándolos en una integral. A cuadrado entre diferencial de a es lo que tengo ahí, así que lo puedo cambiar por diferencial de z. Así que esto es la integral entre 0 y z de diferencial de z' entre h de z', y tengo por ahí un 1 entre a0 que puedo eventualmente poner a 1. Bueno, pues eso es el lado derecho de la ecuación, este lado. Ahora vamos a mirar el lado izquierdo, porque aquí la r la tengo en un límite, eso es un poco feo. Vamos a sacarlo de ese límite de integración. Así que esto es la parte izquierda, vamos ahora con la parte derecha, vamos ahora con la parte izquierda de la ecuación. Entonces, ¿qué queda? Bueno, la integral ya la hemos hecho muchas veces, es 1 entre la raíz de 1 menos kr' cuadrado. Si pongo k a 0, es simplemente r', evaluado en r, que es r. O sea, si k es igual a 0, si k es igual a 0, simplemente la integral entera chi es r. Así que puedo decir que r es igual a la integral de 0 a z de diferencial de z' h de z'. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa si k no es 0? Si k es positivo, típicamente más 1, con una elección de unidades cuidadosa, entonces esta integral es trigonométrica. ¿Vale? Entonces, invirtiéndola, pasando la función trigonométrica a la chi, despejo r. Y queda que r es 1 entre h0 raíz de típicamente omega k seno de raíz de omega k
entre H0 chi. ¿De dónde salió esa omega k? Tengo aquí la constante k. Simplemente la he expresado como omega k, como era quitándolo en H0 cuadrado. ¿Os acordáis de la fórmula del otro día, vale? O sea que esta k la he reescrito como omega k. Y esto es para k positivo, ¿verdad? Curvatura positiva. De manera que esta sea trigonométrica. ¿Qué pasa si es negativa? Que esta función es hiperbólica. La calculo, la invierto y queda por aquí lo mismo, pero con el seno hiperbólico. Esto es lo mismo, esto es lo mismo, salvo el módulo de... No, ya está, con el módulo de omega k. Y esto, si k es negativo, ¿vale? Entonces, para no escribir este corchete tantas veces, simplemente le damos un nombre. Y decimos que esto es la función S sub k de chi, ¿vale? O sea que R, que es esta función de chi, me da igual, va a ser igual a esta integral de z. ¿Vale? Eso es lo que puedo ajustar a los datos. Vamos a escribirlo aquí todo en limpio y hemos acabado. Vamos a ver. Hemos dicho por aquí que la omega k, el recordatorio lo pongo, estaba relacionada con la k por esta ecuación. Y la distancia por luminosidad de L de z que buscamos es 1 más z, que es este 1 más z, ¿vale? Esto va aquí, veces la distancia geométrica. Bueno, si el A0 que tengo aquí lo paso al otro lado, lo combino con esta R, vamos a llamarla R0 si queréis, para que la notación sea idéntica a los dos lados de la pizarra. Si a esta R0 la multiplico por el A0 que tengo en el lado derecho, se convierte en lo que me falta para completar la distancia por luminosidad. O sea que directamente lo leo aquí sin el A0. Es esta integral. Es la integral de SK de chi, donde chi es igual a la integral entre 0 y z, diferencial de z entre h de z, y donde h de z es igual a h0 por la raíz de omega m por 1 más z cubo más la radiación que lleva 1 más z a la cuarta más lambda que no se diluye más la curvatura que se diluye con 1 entre a cuadrado, o sea que va con 1 más z cuadrado. Lo recuadro. Y creo que esto es todo lo que necesitáis. La distancia por luminosidad, algo que se mide. El desplazamiento al rojo, algo que se mide. Fórmula teórica que relaciona las dos cosas, con un montón de parámetros, que son estas omegas, omega m, omega r, omega lambda, omega k. Bueno, y la constante de Hubble, el parámetro de Hubble hoy. ¿Se ve? O sea que, dados los parámetros, hay que calcular esta integral. Si queréis acotar, podéis asumir que k es 0, y entonces eso da directamente r, o si queréis acotar la curvatura, intentar darle un error, entonces tenéis que usar este seno hiperbólico, o sea que hay que definir esta función. Una vez que la tenéis definida, sustituís esto, calculáis dl, comparáis con los datos. ¿Que se separa? Corrijo, eso es un ajuste por mínimos cuadrados, que se preprograma, como se ajusta una función por mínimos cuadrados, ¿vale? Hasta encontrar el mejor valor de estos 4 parámetros, o si queréis también de la constante de Hubble, si no lo queréis medir independientemente. ¿Se ve el procedimiento? Bueno, pues el miércoles problemas.